La Llorona es uno de los espectros más populares no solo en México, sino de varios países de América Latina e incluso es conocida en países que no son de habla hispana, como Estados Unidos y Brasil. La leyenda de esta mujer está basada en que dicho espectro cometió un terrible crimen que involucró la pérdida de sus hijos tras ahogarlos, y por ello suele vagar en distintos lugares cerca de ríos y lagos principalmente, en zonas rurales, pero sin descartar del todo algunas zonas urbanas. Pasa por las calles con un gran y conocido lamento que suele estremecer los cuerpos y helar la sangre de aquellos que lo escuchan. Así que apaguen las luces y disfruten de los relatos del senderista con 5 historias de encuentros con la Llorona. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la senda del terror, donde el miedo, lo extraño y lo paranormal se apoderarán de tus sentidos. Mi nombre es Agramon, demonio del miedo. Seré su anfitrión y guía en este hermoso, espeluznante y asombroso mundo del terror. Iniciemos. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. Twinkle, twinkle, little star. Hola Agramon, primero que nada quiero felicitarte por tu canal y por haber llegado a los 1000 suscriptores. Has mejorado bastante y estoy muy contenta por ti. Me comentaste que harías un especial de encuentros con la Llorona y yo tengo una historia así. Hace más o menos unos 15 años, yo me encontraba paseando por toda la zona boscosa que rodea el río Bravo. Antes de que se pregunten qué estaba haciendo ahí, pues yo vivía cerca del río y solía ir ahí a lavar mi ropa, pues me gustaba mucho separarme de mi familia un rato y relajarme mientras hacía mis deberes. Además de que solo tenía que lavar mi ropa que se acumulaba cada 3 días y por eso no era tanta, entonces para mí valía la pena caminar unos cuantos minutos hacia el río y luego de regreso. En esta ocasión acababa de tener una discusión algo fuerte con mi madre y quería despejarme paseando por el bosque, el cual según yo conocía perfectamente bien, pero me di cuenta de que estaba totalmente equivocada en el momento justo en que me perdí y ya no sabía cómo regresar hacia el río. Además, admito que me preocupaba mi ropa, porque la había dejado donde suelo lavar para no ir cargando. Cabe mencionar que en mi pueblo se habla mucho de que por ahí se aparece la Llorona, que vaga a lo largo del río Bravo con su peculiar lamento pidiendo por sus hijos. Yo nunca creí en nada de eso, porque en todas las ocasiones en que fui al río jamás me la había encontrado, aunque yo iba en las tardes, y en esta ocasión ya se había hecho de noche. Habían pasado 6 horas y yo no podía encontrar el río, aunque admito que de esas 6 horas estuve sentada 2 de ellas esperando a que alguien me encontrara. Ya sabes, por eso que dicen que te quedes donde estás cuando te pierdes, pero me impacienté y comencé a caminar. Una vez que se oscureció, la verdad comencé a espantarme, pero es curioso cómo funciona la mente humana. En verdad nunca me pasó por la cabeza que me fuera a encontrar con un espectro. Me daba miedo encontrarme con otro ser humano que pudiera lastimarme, pero al mismo tiempo quería encontrar a alguien conocido para poder salir del bosque. Después de unos minutos de haberme sentado de nuevo, pues mi condición física era terrible, escuché un lamento. Sería más correcto decir que lo que escuché fue un sollozo, como si alguien estuviera llorando. Tontamente me acerqué hacia donde se escuchaban los sollozos, ya que pensé que a lo mejor sería otra persona que se había perdido igual que yo. Cuando di la vuelta a un árbol pude ver quién sollozaba. Era una mujer. Estaba frente a mí y literalmente la vi empezando por los pies, que se veían realmente pútridos y grises. En ese mismo momento sabía lo que era, quién era, pero no pude evitar levantar la mirada, recorriendo su blanco y largo vestido hasta que mi mirada se cruzó con la suya. Es lo más terrorífico que he visto en mi vida. Nunca podré superar el miedo que me causó. Tenía unos ojos vacíos, completamente negros, pero al mismo tiempo podía sentir el odio que emanaba de ellos. Algo en mi interior me decía que si me quedaba ahí, me haría daño, así que eché a correr. No sé exactamente qué pasó, pero siento que en el momento en el que me perdí, crucé hacia otro plano existencial, el mundo donde ella habita, pues tan solo 5 minutos después de que la vi y salí corriendo, logré llegar al río. No exactamente al lugar donde estaban mis cosas, pero sí encontré el río sin problemas, y justo después de que llegué a la orilla del mismo, caí desmayada a un costado de donde estaba el agua. Desperté en mi cama al día siguiente, por lo que me dijo mi madre. Salieron a buscarme porque no regresaba y se preocuparon. Fue mi padre quien me encontró tirada a un costado del río y me trajo a casa. Estuve desmayada por más de 16 horas, tiempo durante el cual un médico que vivía ahí en el pueblo me estuvo monitoreando,
pero dijo que no estaba en peligro alguno. Después de eso jamás volví a ir sola al río Bravo, y mucho menos si era tarde o noche, pues me daba muchísimo miedo volver a encontrarme con aquel espectro. Hola Gramón, yo soy nueva suscriptora y cuando vi que pediste experiencias con La Llorona sabía que era mi oportunidad para mandar la mía. Ojalá la puedas incluir. Yo vivo cerca de una comunidad cerca del río de Guaviré, en el país de Colombia. Cuando era niña me gustaba mucho ir a jugar ahí con mis amigos a las orillas de ese río, pero no nos dejaban quedarnos hasta tarde porque decían que ahí se aparecía La Llorona. Y es una creencia muy arraigada en la gente de mi comunidad. Incluso los adultos suelen evitar esos caminos por temor a que se les aparezca esta alma en pena a quien tanto temen. Como muchos niños, yo era inmadura y mis amigos igual. Nos hacíamos los valientes diciendo que no le temíamos a La Llorona, y aunque habían dicho anteriormente que se escuchaba mucho el lamento tan característico por esas zonas, nosotros no nos la creíamos, pues nunca habíamos escuchado nada. Cuando teníamos 12 años hicimos un reto, ir a la orilla del río solo para comprobar que ahí no había nada. Yo fui la primera en llegar, estaba esperándolos en el lugar donde habíamos acordado. La verdad es que no tenía nada de miedo, pues no creía en ese tipo de cosas, pero aún así pensaba probárselo a los demás lo valiente que yo era. Estuve esperando aproximadamente unos 10-15 minutos cuando escuché el grito típico de La Llorona. Pero se escuchaba un poco alejado. Al principio pensé que sería una broma de mis amigos, pero se había escuchado bastante real. A los pocos segundos volví a escucharlo. Pero esta vez se escuchó muchísimo más fuerte. Me dio bastante miedo, así que encendí mi lámpara para revisar en los alrededores sin moverme de mi lugar, ya que yo estaba sentada y no pensaba caminar hacia ningún lado, o al menos eso creí, pues vi que algo se movió en el río. La curiosidad pudo más que mi miedo, y me acerqué a ver. Alumbré con la lámpara en el río, y se podía ver algo. No sabía qué era. El río estaba algo mugroso y no tenía ni idea de si había algo ahí, pero yo quería saberlo. En ese momento, algo que no me esperaba pasó. Vi a La Llorona, pero la vi como si fuera un reflejo en el río, es decir, como si estuviera viéndome desde abajo. Solo podía ver su cara. Tenía el cabello largo con un color negro bastante intenso, unos dientes podridos y bastante asquerosos, y una cara aterradora y escalofriante, con la que me miró, antes de dar otro grito estremecedor. Al mismo tiempo que gritaba, sentí como algo me jaló repentinamente al agua y me hundí en el río. Yo sé nadar, soy muy buena en eso, pero por alguna razón, y a pesar de que el río no estaba tan profundo en esa área, no podía salir del agua, hasta que sentí como algo tomó mis manos y me sacó con muchísima fuerza del agua. Resulta ser que el padre de mi amigo Manuel lo descubrió escabulléndose por la ventana de su cuarto. Gracias a eso, Manuel tuvo que contarle lo que pensábamos hacer y lo acompañó al lugar donde nos veríamos, para poder regañarnos a todos y regresarnos a nuestras casas. Y fue precisamente el padre de Manuel el que me sacó del río con un fuerte tirón. Estaba muy asustada, y aunque al principio quise creer que todo había sido mi imaginación, esa esperanza se esfumó cuando Manuel y su padre y mis otros dos amigos que iban a estar presentes confirmaron haber escuchado el grito de La Llorona, y el padre de Manuel me dijo que iban llegando justo en el momento en que vio cómo un par de manos me jalaron hacia adentro del río. Desde que ocurrió eso, jamás he podido olvidar el rostro de La Llorona. Es real, y créanme cuando les digo que es peligrosa. ¿Qué tal? Un saludo a todos los amigos de la Senda del Terror. Hace poco vi un video en tu canal de las leyendas de terror que hay en México, y entre ellas está la de La Llorona, una de las más aterradoras a mi parecer, y esto debió ser a que me pasó algo muy peculiar con este ser espectral. Te cuento cómo sucedió. Yo vivo en el estado de Puebla, precisamente en el país de México, en un pequeño pueblo que es bastante bonito y que al igual que todo el pueblo, tiene sus tradiciones y sus leyendas. Sin embargo, para nosotros, más que una simple leyenda, La Llorona es una historia de terror muy real. Mi pueblo, al ser todavía un poco incivilizado, por así decirlo, en temas tecnológicos, y que también es bastante tradicionalista, suele terminar la mayoría de sus labores a eso de las 10 de la noche, pues además, la mayoría de las personas de aquí se levantan entre las 5 y 6 de la mañana para comenzar su día laboral. Por eso no es nada raro encontrarse con que a las 12 de la noche
Ya no hay nadie paseando por las calles, ni locales abiertos, ni tampoco muchos autos transitando. Yo vivo en una calle muy angosta que se encuentra a la orilla del pueblo cerca del río Zahuapan, y a todos nos asusta bastante el tema de la Llorona, pero nunca me había tocado verla. Una noche, precisamente a las 12:33 de la noche, algo me despertó, pero no sabía qué era. Cuando me desperté, me quedé con la idea de volver a dormirme, pero algo me decía que eso estaría mal. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no sabía qué era, hasta que escuché un verdadero y estremecedor lamento. Eso me puso la piel de gallina, como solemos decir aquí en México. Vaya que me asusté, pero no descarté la idea de que algún tipejo pudiera estar haciendo una broma con una grabadora o con algo parecido como he visto que hacen en algunos sitios, así que me asomé por la ventana. En mi cuarto no tengo puerta, por lo que mi madre iba pasando muy asustada frente a mi cuarto cuando me vio que estaba asomado por la ventana y aterrada me gritó: «¡Cierra esa puerta, niño tarugo! El alma en pena está suelta y no quiero que llegue un alma y se lleve dos». Esa era la forma de mi madre de decir que le aterraba que alguno de nosotros muriera por estar de metiche. Yo le hice caso y cerré la ventana, pero no quería quedarme con la intriga, y menos al escuchar una tercera vez aquel lamento tan horrible. Subí al tercer piso, donde estaba un pequeño cuarto que utilizábamos de bodega y cuya ventana da hacia el camino que lleva al río, y tal como lo imaginé, ahí vi aquel ente, una mujer que de lejos se veía bastante alta, muy delgada, con manos muy esqueléticas y una túnica blanca. Afortunadamente no pude verle la cara, pues cuando iba caminando rumbo al río y la vi, se detuvo, y por miedo de que voltease simplemente hacia mí y que yo le tuviera que ver la cara, enseguida regresé a mi cuarto. La peor parte de todo esto es que en mi casa vivíamos en ese momento mi madre, mi abuelo, mis dos hermanos y yo. Al despertar a la mañana siguiente, mi abuelo ya no figuraba en esa lista, pues la noche anterior, es decir, aquella en la que vi a la Llorona, él falleció. He pasado todos estos meses intentando no culparme por lo ocurrido. Pudo morir del miedo por escuchar aquel grito, ya que fue un infarto lo que lo fulminó. Pero hoy en día no puedo dejar de pensar en aquello. Siento que fue mi culpa, y todo solamente por estarme asomando a la ventana para ver aquel malvado ente. ¿Qué tal, Agramón y senderistas? Yo tengo una historia sobre la Llorona, pero no es mía, sino de mi abuelo, quien siempre solía contarnos esto. Él vivía hace varios años en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Mi abuelo era un gran bebedor, pero claro, solo si hablamos de cantidad, más no de aguante. Solía beber mucho, pero se emborrachaba demasiado rápido. Solía regresar tarde por las noches él solo, tambaleándose y teniendo que sostenerse de las paredes, y había ocasiones en que ni siquiera llegaba a la casa. Se quedaba tirado en alguna calle, o incluso en una ocasión me tocó verlo tirado afuera de la puerta de su casa, la semana que me quedé a pasar vacaciones en casa de mis abuelos. En ese entonces yo tenía 5 años. Pero bueno, todo esto cambió. Resulta que en una de sus borracheras, mi abuelo salió igual que siempre, tambaleándose de un bar. Se metió por varias calles y terminó en un callejón sin saber dónde rayos estaba. En esa área de Cuautitlán Izcalli siempre se hablaba mucho de que por ahí se aparecía la Llorona, y hasta la fecha le tienen miedo a esa zona. Pero mi abuelo, en su inconsciencia, se fue a meter ahí sin darse cuenta. Mientras iba caminando en un callejón, se encontró con una chica que estaba de espaldas a él. Muy cínicamente nos contó que al ver a la chica, que tenía muy bonita figura, quiso hablarle, razón por la cual comenzó a decirle piropos pidiéndole que volteara. Según nos cuenta él, no tenía ninguna intención de hacerle daño, solo quería conocerla. Conforme se iba acercando a ella, notó la primera cosa rara de todas. Aquel ente no tenía pies, estaba flotando en el aire. Esto obviamente asustó a mi abuelo, pero al mismo tiempo, dentro de su mente, ya que estaba bastante ebrio, le atribuyó la visión precisamente a su borrachera. Al notar esto, la actitud de conquistador de mi abuelo pasó a ser una de preocupación. Le parecía muy raro que aquella mujer no volteara para nada a pesar de que él estaba hablando y de que estaba cada vez más cerca. Comenzó a preguntarle si estaba bien o si necesitaba ayuda. Él continuó acercándose. Cuenta que aquel trayecto le pareció eterno, y justo antes de llegar a ella, pasó lo que ya se imaginarán. Aquel ente giró la cabeza, pero no su cuerpo, es decir, su cabeza rotó hacia atrás 180 grados y gritó directamente frente a mi abuelo. Mi abuelo, horrorizado, salió corriendo de ahí, pues aunque hasta la fecha no puede describir exactamente cómo era aquel rostro, siempre nos deja muy en claro que era calavérico y aterrador. Dice que nunca había sentido tanto miedo en su vida, y yo le creo, pues mi madre nos cuenta
que esa noche mi abuelo llegó a la casa apestando a alcohol, pero no parecía estar ebrio. Es decir, tenemos la teoría de que el susto fue tan pero tan fuerte que se le bajó el estado de ebriedad que traía. Además de que, aunque desafortunadamente mi abuelo no dejó de tomar desde que esto ocurrió, sí dejó de hacerlo durante las noches. Ya no se embriaga hasta más no poder como lo hacía antes, y todo por el miedo de llegar nuevamente a aquel callejón sin darse cuenta y tener que toparse con aquel espectro. Él se siente muy afortunado por haber salido vivo de ahí, pero no quiere volver a arriesgarse, pues nos dice que tiene el presentimiento de que si volviera a encontrarse con aquella mujer demonio, sabe que no va a salir con vida de ahí como lo hizo la última vez. Agramon, yo tengo una historia sobre la Llorona que sé que le gustará a las personas que siguen tu canal. Verás, yo vivo cerca del lago de Pátzcuaro, un lago muy hermoso en el estado de Michoacán. A mi novia y a mí nos gusta mucho salir a andar en bicicleta y solemos hacerlo seguido. Normalmente salimos a las 4 de la tarde planeando regresar a más tardar a las 6:30, pero en una ocasión nos ocurrió un pequeño percance. Mientras íbamos en la bicicleta y ya llegando casi al final de nuestro recorrido, caí en un bache bastante grande. Gracias a eso la llanta de mi bicicleta se dobló. No fue realmente grave, pero quedó totalmente inservible. Así que ya no pude regresar en la bicicleta y mi novia y yo decidimos regresar caminando. Gracias a ese incidente y sumado a que ese día salimos después de las 5, eran ya más de las 8:30 de la noche cuando íbamos de regreso. Y para colmo, la única manera que teníamos de regresar era pasar por una zona solitaria cerca del lago, la cual es rodeada por hierba alta. Esto me tenía preocupado, pues ya era de noche y mi preocupación era que nos asaltaran o algo parecido, pero creo que hubiera sido mejor que lo que nos pasó. Justo cuando íbamos pasando por esa zona de hierba alta, mi novia y yo escuchamos un lamento, un llanto. Era obvio que era una mujer llorando. Mi novia, siendo una mujer aguerrida y empática, no quiso ignorar aquello y me pidió que revisáramos de dónde venía aquel llanto, ya que nuestra primera impresión es que podía ser alguna chica a quien habían agredido o que simplemente se encontraba perdida. Nos adentramos en la hierba que nos llegaba más o menos a la cintura y no tardé en dar con el origen del llanto. Una mujer que se encontraba a la orilla del lago, hincada. Traía un vestido largo, de color blanco y muy maltratado. Le hablamos desde lejos y en ese momento ella dejó de llorar y se levantó, pero no dio la vuelta, sino todo lo contrario. Comenzó a caminar hacia el lago. Mi novia se asustó porque pensó que la mujer se iba a hundir y le gritó que no lo hiciera, pero algo asombroso ocurrió. La mujer comenzó a flotar sobre el agua y eso nos aterró. De repente una niebla muy espesa comenzó a cubrir a la mujer, al lago y al pastizal donde estábamos. Sabíamos lo que ocurría, sabíamos quién era, así que nos echamos a correr. Cuando yo volteé alcancé a ver a esa mujer, aún flotando y cubierta por la niebla, y la vi descendiendo poco a poco en el lago, y justo en ese momento escuchamos el aterrador y tan característico grito. Llegamos hasta donde habíamos dejado las bicicletas y simplemente dejé abandonada la mía. Me subí a la bicicleta de mi novia, ella se subió en los diablitos que traía atrás y pedaleé lo más rápido que pude, sin mirar atrás y decidido a alejarnos de ahí lo antes posible. Yo me compré otra bicicleta y aún seguimos yendo a pasear por esa zona, pero ahora la hacemos a mediodía, ya que no existe manera alguna de que pasemos por ahí de noche, al menos no nuevamente, pues aún hoy en día puedo escuchar en mi mente aquel aterrador grito tan horrible que no hace más que congelar mi sangre. Senderistas, ¿qué les ha parecido este video? Como pueden ver, todos los encuentros con este ser llegan a tener algunas cosas en común e incluso algunas contradicciones, pero si de algo podemos estar seguros es que cada uno de ellos ha sido realmente aterrador. Si tienen más historias sobre algún encuentro que hayan tenido con la Llorona o con algún otro ser, no duden en enviarlo a nuestro correo o por nuestro grupo de Facebook. Ambos los pueden encontrar en la descripción de este video. De la misma manera, si el video les gustó, no olviden darle like y seleccionar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y desearles una fantástica y aterradora noche. Hasta la próxima.